Muy bien, como saben, todos los cursos que tenemos o que dictamos por política de la empresa, de la compañía, se graban, ¿de acuerdo? Un poquito para que luego, ya con los apuntes, con las presentaciones, le puedan dar una repasadita, siempre es bueno. ¿De acuerdo, muchachos? Y yo creo que ya vamos a ir empezando, ¿ya? Para no extendernos mucho en el tema. Bien, voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Mm, Ok. ¿Y se ve la pantalla, muchachos? Por favor, me confirman. Sí, ingeniero, sí se ve. Ya, correcto, excelente. Muy bien, vamos cerrando esto que está acá. Y esto que está aquí lo vamos a poner acá. Bien, vamos a hablar de las instalaciones de las máquinas eléctricas. No sé si es, buenos días con todos. Yo no sé si se acordarán en el último curso cuando hablamos de máquinas eléctricas. Básicamente, según el concepto de lo que es máquinas eléctricas, hay dos grandes rubros, ¿no? Las máquinas eléctricas estáticas y las máquinas eléctricas rotativas. ¿De acuerdo? Y una que otra por ahí máquina eléctrica que vamos a tocar en la clase de hoy, que es de importancia para usted. Ah, perdón, ¿qué pasó? Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Ok, bien. Cuando hablamos de las instalaciones eléctricas de potencia, ¿no es cierto? Porque son instalaciones eléctricas muy especiales, le dan vida esta instalación eléctrica a la máquina eléctrica que vamos a utilizar, ¿no? Mientras que las de control, ¿no? Hablando ya de las máquinas eléctricas, organizan y monitorizan la coyuntura en la que estas máquinas funcionan y analizan su integridad de funcionamiento. Además, las instalaciones de potencia, si hablamos de las instalaciones eléctricas, de las máquinas eléctricas, también se encargan de traducir las señales emitidas por los sensores y determinan la intensidad a la que trabajan los activos mecánicos de la organización y ejecutan tareas de rectificación en este contexto. Digo esto con la debida antelación porque vamos a hablar de una de las cosas muy interesantes que tiene el tema de instalaciones de máquinas eléctricas, ¿no? De un sistema muy en particular que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Entonces, el primer tema es un poquito hablar qué requisitos, ¿no? De las instalaciones eléctricas de potencia, ¿no? Que están referidas a las máquinas eléctricas y de control, hay que tener en cuenta en la industria. Si ustedes vivieran de este negocio, de la instalación de máquinas eléctricas, por lo menos tienen que saber esos conceptos que los he puesto en dos, tres líneas, un poquito para no aburrirlos, referido a qué consideraciones hay que tener en el tema de la instalación de las máquinas eléctricas de potencia, sobre todo. Lo primero que hay que hacer son cálculos previos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿quién hace los cálculos previos? Los cálculos previos los hace un profesional especializado en la materia, o de repente alguno de ustedes, ya con la experiencia, con la formación en la especialidad, yo sé que muchos de ustedes, o por lo menos algunos de los que yo conozco, no sé si ustedes manejan el tema, ¿no? Por ejemplo, yo conozco a técnicos que son tromes en tableros, instalando tableros para transformadores, incluyendo los transformadores de potencia, ¿no? Bien, estos cálculos antes de realizar la instalación eléctrica, deben realizarse los cálculos que permitan averiguar cuál es la potencia exacta que será necesaria para poder hacer los sistemas eléctricos, ¿no? Que se arman en las instalaciones eléctricas para que puedan funcionar este tipo de máquinas. Esto también implica calcular la forma aproximada de cuál será el consumo energético de los activos en el sistema. Esto cuando uno hace los cálculos previos, que normalmente lo hace un profesional de la electricidad, es un poquito lo que la empresa tiene que saber de la cantidad de máquinas eléctricas que tiene esa industria y cuánto le va a costar en dinero ese consumo, ¿no? El consumo de la energía eléctrica. Muchas de las empresas, normalmente las empresas que se encuentran en las zonas industriales, pues normalmente hacen una contratación muy especializada con la empresa de energía
y lo que se estima o lo que se hace es instalarles un transformador, una subestación para ellos, ¿no? Dependiendo de la cantidad de energía que consumen, dadas las máquinas eléctricas que hay en esa empresa. No es nuestro caso, pero es bueno que lo sepan. Luego los cálculos previos, dice acá la lectura, que hay que diseñar esa instalación, ¿no? Tras hacer esos cálculos previos, ¿no? De cuántos transformadores vamos a tener, cuántos motores vamos a tener, de qué potencia son esos motores, ¿no? O esos generadores, hay que diseñar también la instalación, teniendo en cuenta los elementos que formarán parte de ella y su estructura, ¿no? Organizativa, puesto que podemos contar con un equipo eléctrico de potencia y de control centralizado o optar por un sistema descentralizado, instalando un equipo eléctrico por máquina, ¿no? Dependiendo cuál es la recomendación que hace el especialista, que puede ser un ingeniero mecánico eléctrico, un ingeniero eléctrico o un técnico ya con experiencia, ¿no? Que conoce del tema, ¿no? Que evidentemente, ojo, aquí quiero hacer una aclaración, hay técnicos que son muy buenos, diseñan, pero que amerita sí, sí, solo sí, la firma del ingeniero mecánico eléctrico, ingeniero eléctrico que valide eso, ¿no? Porque esto es lo que pide la ley, lo que exige la ley en el caso de instalaciones eléctricas de potencia, ¿no? Para máquinas eléctricas. Bien, el otro tema, aparte de los cálculos previos, del diseño de la instalación, ¿no? Son los sistemas de seguridad que deben tener estos equipos, ¿no? Que son equipos muy importantes, no crean que un motor industrial es un equipo barato, cuesta mucho dinero, entonces hay que, ¿cómo se llama?, diseñar o tener en cuenta en los cálculos previos, como el diseño de la instalación, qué sistema de seguridad, por ejemplo, contra cortocircuitos va a tener esa máquina eléctrica, o contra sobrecargas, ¿no? O por una situación ahí que se pueda presentar de contactos indirectos. Estos elementos, ¿no? Dice, todos estos elementos que conforman esa red eléctrica y la propia maquinaria en sí de la organización, de la empresa donde ustedes pueden estar trabajando, necesitan contar definitivamente, porque eso también está descrito en la ley, contar con una protección frente a un cortocircuito, una sobrecarga y algún contacto indirecto, ¿no? Dice, esta protección debe ser funcional y selectiva en todo momento, sin excepción. Esto es obligatorio por ley. Y es también muy importante contar con una red de tierra adecuada para evitar perturbaciones y variaciones peligrosas en la tensión eléctrica, ¿no? ¿Qué es lo que genera un cortocircuito en una máquina eléctrica? Yo les pregunto, ¿cuál es el gran riesgo? ¿A qué está expuesto un técnico en electricidad como ustedes, los que están en planta, en sus estaciones? El cortocircuito fundamentalmente genera arco eléctrico. Y el arco eléctrico es uno de los riesgos de más alta mortalidad en el trabajo de un técnico electricista. ¿Qué genera una sobrecarga? Una sobrecarga lo que genera en los sistemas trifásicos, o de repente por ahí me pueden desmentir o me hacen una pregunta más adelante, en los sistemas trifásicos, por ejemplo, el tema de sobrecargas requiere de lo que es un balance de carga, que la vez pasada también lo hablamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se busca o lo que se pretende para que funcione bien un sistema trifásico, o hablando de varios motores, varias máquinas trifásicas que estén funcionando, es que hay un equilibrio de cargas, un balance de carga, ¿no? Porque una sobrecarga en amperajes de una fase, ¿no?, que sale de un transformador de potencia, por ejemplo, conlleva un recalentamiento, porque las sobrecargas normalmente son recalentamientos. Entonces, una de dos, o se quema la bobina en el transformador y muere el transformador y se genera un súper apagón, ¿no es cierto? O se genera una sobrecarga también en todo lo que es el cableado interno, que supuestamente ya se ha diseñado y se han hecho los cálculos previos, que al final el recalentamiento lo que produce en los cableados, lo que produce es cuando se quema carbón, ¿no? Entonces imagínense un cable recalentado que comience en su parte externa a generar carbón, altera definitivamente la conducción eléctrica e incrementa significativamente la resistencia eléctrica del cableado, ¿no? Y ahí viene un poquito también el tema económico, ¿no?
O sea, al forzar a la corriente eléctrica a pasar sobre un cable recalentado, que puede generar problemas en toda la instalación, ¿no? Y cuando se habla, pues, de instalaciones domésticas, el caso es más grave, ¿no? Cada cierto tiempo hay que cambiar cableados por sobrecarga, porque se recalientan o porque están mal diseñados, las llaves termomagnéticas, ¿no? Las llaves se diseñan y se calculan en base a la potencia, ¿no? Estimada y proyectada, ¿no? De lo que uno pretende tener en su casa. Y los contactos indirectos, ¿no es cierto?, van referidos a que el shock eléctrico no debería pasarle al técnico, ¿no? Cuando está haciendo una determinada labor, sea en una instalación eléctrica o sea en una máquina eléctrica. Esa es la razón por la que ahí se pide que en la parte final de lo que dice el párrafo, de contar de manera importantísima con una red de tierra, ¿no? Como les comenté en una de las clases, la tierra tiene una particularidad que cuando sale el amperaje y tiene dos opciones, escoge la menor resistencia, ¿no? Entonces, en promedio, los entendidos en el tema dice que en promedio la resistencia de la mano de un ser humano es de 50 ohmios, ¿no? Por eso es que las resistencias de los podos a tierra son 5 ohmios, 8 ohmios, 10 ohmios, ¿no? Porque justamente cuando sale la corriente por una carcasa, vamos a suponer de un motor eléctrico, la corriente toma la decisión, bueno, que no toma decisiones, no es su comportamiento natural. Dice, me voy a los 50 ohmios de resistencia del patín que está ahí, que ha puesto la mano en la carcasa del motor, o me voy a los 8 ohmios de la puesta a tierra. Bueno, elige la puesta a tierra y se va y no le pasa nada al técnico, ¿no? Está protegido. Es un mecanismo de seguridad. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si un puesta a tierra, por ejemplo, yo he visto puestas a tierras así bien chabacanas en algunas casas, en la que el cable de tierra lo amarran a una columna de la casa? No sé si les habrá pasado, habrán visto, ¿no? Lo amarran a la columna de la casa y la columna de la casa hace de puesta a tierra. Eso es una locura y es un crimen, ¿no? Dependiendo, porque nadie puede garantizar cuál es la resistencia de, ¿cómo se llama?, del fierro de 3/8 o de media de la columna que la pelean por ahí para conectar la puesta a tierra. Y puede generar una desgracia, o que ha generado también. Hay data de que ha generado muertes por esa tontería. Bueno, hay que hacer también protección contra las alteraciones de tensión, ¿no? Sobre todo en las máquinas industriales que se generan amperajes importantes. Las variaciones de amperaje pues tienen alguna repercusión en el funcionamiento de los equipos, ¿no? Entonces las alteraciones de tensión en la red, ya sean por sobretensión o por subtensiones, ¿no? O una sobretensión que va por encima del voltaje deseado o que se dispare por debajo del voltaje deseado, pues genera problemas serios los equipos, ¿no? No solo pueden privar a la empresa de la productividad necesaria, ¿no? Pasa un problema, una subtensión, se para la máquina y la gente deja de producir y se arma todo un escándalo, ¿no? Ahí lo agarran al jefe de mantenimiento eléctrico y lo cuelgan, ¿no? Aparte que lo botan. Sino que puede ser dañina para las propias instalaciones y la maquinaria, ¿no? Esas variaciones de tensión no son buenas, sobre todo para equipos que funcionan. En el caso de los motores, ya saben que la razón por la que se mueve el motor es porque genera campos eléctricos. Entonces, el campo eléctrico tiene que ser constante. En los motores, para los que dominan más el tema, en el tema de motores que yo, ¿no? Ustedes saben que hay motores que son asíncronos y motores síncronos, ¿no? Y la sincronización de estos equipos depende mucho de que las alteraciones de tensión estén controladas. Y hay equipos, hay dispositivos, hay instalaciones para controlar esta variación de flujo de tensión. Bien, por ello es que estas instalaciones, ¿no? Pues, que es lo que estamos hablando ahorita en el curso, necesitan contar con un sistema de corte automatizado. Lo veremos más adelante si nos da un poco el tiempo, con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios en muchas de las razones y la integridad de los activos industriales de una empresa. Sobre todo para los que algún día tengan la oportunidad de trabajar en una empresa industrial donde hay un montón de motores y máquinas eléctricas, es fundamental tener muy en cuenta la variación de tensión y la protección de las alteraciones de tensión. Luego por acá dice el texto de lo que he encontrado de manera resumida, tienen que haber certificaciones, ¿no? Como en muchos equipos, ¿no? Cuando hablamos de calidad
calidad en el servicio eléctrico, en la atención eléctrica o en el funcionamiento operativo eléctrico. Las instalaciones eléctricas de potencia y de control impulsan la seguridad de la organización, pero es importante disponer de ciertas certificaciones para asegurarnos de que el cálculo asociado y las pruebas previas de diseño sean exigidos por la normativa vigente aplicable. Por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que estar certificado? Algo que es propio, por ejemplo, en los mecanismos de control de alteraciones de tensión, cuando hay fugas a tierra y a veces uno no se da cuenta, ¿no? Son la medición de los valores de resistencia del pozo a tierra, ¿no? El pozo a tierra, pues hay que, en situaciones en las que el valor del pozo a tierra tiene que ser una resistencia bien, pero bien baja. Por ejemplo, yo he trabajado en PGP, en la planta de gas Pariñas, en Talara. Bueno, entre Talara y Los Órganos, a la mitad hay un camino como que se va a la playa de Lobitos. Hay una planta de gas que producíamos, bueno, ellos producían como cerca de 55.000 a 60.000 pies cúbicos de gas, en una planta de gas, ¿no? Se almacenaba metano, etano y propano, luego se mezclaba y salía el gas licuado de petróleo, que es lo que usan las mamás para cocinar los alimentos, ¿no? Pero estoy hablando de la planta, ¿no? La planta, por ejemplo, ahí nuestro sistema de red de todos los pozos a tierra, de toda la planta de gas Pariñas, es 2 ohmios. ¿Ya? Y tiene que mantenerse en 2 ohmios y hasta menos, que es hasta 1 ohmio, si es que se podía, había que hacer todo un tratamiento con torgel y un montón de aditivos para mantener en casi 1 ohmio la resistencia de los pozos a tierra de toda la planta de gas, porque todo era gas, ¿no? Ahí uno no se podía dar el lujo de tener, por cómo se llama, fugas a tierra, porque al final la fuga a tierra, ¿qué cosa es? Es un poquito de energía, son electrones que se escapan y no se pueden escapar en un ambiente donde hay una sustancia altamente explosiva como el gas. Entonces hay una pequeña microchispa, una pequeña fuga de microelectrones y se genera una explosión, ¿no? Esa es una de las razones, por ejemplo, que en los grifos está prohibido utilizar celulares. ¿Cuántos accidentes? Bueno, acá en el Perú he visto un par de accidentes. Uno fue en el lote 10 cuando trabajaba en Skanska, pero en el mundo ha pasado un montón, ¿no? Gente que se va a cargar, por ejemplo, sus autos que son de gas y se paran en la puerta, ¿no? Y se ponen a conversar con no sé quién, y justo en la entrada de la señal, ¿no? De la señal telefónica, que se genera corriente estática, explota. Se incendia la unidad, pierdes tu carro y evidentemente corres un riesgo de si vives quedar quemado de por vida o si no, pues te vas al otro lado a acompañar a San Pedro. ¿Ok? Está prohibido. Y en las plantas de gas, pues así, imagínense, ¿cómo se llama? Puestas a tierra de 1 ohmio. Y se verificaban quincenalmente, cada 15 días se hacía un chequeo de todos los pozos a tierra que estén en 1 ohmio, porque la planta era una planta de gas licuado de petróleo. Bien, seguimos con el tema. Hay que garantizar la seguridad eléctrica siempre en una planta industrial, eso es fundamental. Los peligros de las redes eléctricas se ven claramente eclipsados en su totalidad o por su utilidad, perdón, y su versatilidad. Pero es crucial siempre disponer de una instalación de potencia y control bien diseñada. Y de este modo no será necesario reparar averías innecesarias. Bien, hay muchos componentes. Si hablamos ya de la instalación misma de las máquinas eléctricas, vamos a hablar de algunos componentes importantísimos que son propios de la instalación de las máquinas eléctricas. Primero, los contactores eléctricos, que son dispositivos eléctricos que cumplen la función de apertura y de cierre de circuitos eléctricos, ¿no? Mediante la conexión y la desconexión de sus contactos a través de una señal externa propio, ¿no? Que se usa en los motores, en los sistemas de calefacción y en los grandes sistemas de iluminación, los contactores. Pero así como hay contactores, también hay relés. Los relés eléctricos que se utilizan principalmente en aplicaciones de señalización y control, como un sistema de alarma de dispositivo de comunicación o de circuitos lógicos. El contactor normalmente se emplea principalmente para controlar carga de alta potencia, ¿no? Luego vienen los pulsadores, ¿no? No sé si habrán visto alguna vez pulsadores, pero el pulsador eléctrico
que normalmente se usa para arranque y parada, ¿no? Nosotros en la compañía petrolera en la que estuve, en el OT10, en la época de Petrobras, todas las estaciones de compresión de gas tenían un pulsador de parada que se llamaba showdown, era un pulsador rojo, ¿no? A veces había fuga de gas y antes de que te mueras en una explosión uno tenía que correr y presionar con la mano el shutdown para parar el compresor, ¿no? Porque había alguna fuga, siempre hay problemas técnicos. Pero los pulsadores son en realidad interruptores, ¿no? Son switch cuya función es permitir o interrumpir el paso de la corriente eléctrica de manera momentánea, a diferencia de un switch común, ¿no? Que tú prendes y se queda en on, y cuando regresas lo apagas y lo pones en off. El pulsador no. El pulsador solo realiza su trabajo mientras lo tengas presionado, es decir, en enclavamiento. ¿Por qué? Por ejemplo, en los motores grandes industriales, ¿no? El par de arranque, no sé si lo habrán escuchado y me estoy refiriendo a los técnicos, el par de arranque normalmente es la corriente nominal multiplicado por 5, por 10, ¿no? Ok, perdón, un ratito, si me permiten, tengo una llamada. Un segundito, un segundo. Dime, hija, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hijita? ¿Y cómo? Pucha, ya, ¿y dónde está? ¿En la RENIC? Ya. Hola, hijita, ¿qué pasó? Chaquere bien piña. Ya anulaste tu línea? Sí, pero anula tu línea, hijita, sobre todo porque tienes tus cuentas ahí. ¿Para qué cosas? Si no la anulas, te pueden pasar. Llama, ¿cómo se llama? Del teléfono de la Mónica, pues, hijita, puedes reportar de otro teléfono. Ya, porque estoy dando un curso ahorita, estoy ocupadísimo. Ya, ya, ok. Ya, listo. No, pero anula lo otro, hijita, porque si no te van a complicar, te van a hackear tus cuentas y cuando te paguen te van a volar todo. Llama al teléfono de Mónica ¿cómo se llama? Movistar y que te anulen todo esto hasta que lo recibes con el nuevo chip. ¿Ya? Ok, listo. Bien, entonces, ahora, bueno, eso es con respecto al pulsador, ¿no? Con respecto al temporizador eléctrico, un temporizador también técnicamente se llama un timer, ¿no? Es un pequeño dispositivo, es un aparato que se abre y se cierra de manera automática, un circuito, ¿no? De forma automática, durante un tiempo determinado que normalmente uno lo programa, ¿no? De forma breve, podemos decir que nos permite programar el encendido y el apagado de diferentes dispositivos de forma sencilla. Uno puede programar el prendido y el apagado de un motor, de un generador, de cualquier otro equipo. El temporizador está hecho en función del tiempo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de ejemplo de temporizador, hablando de nuestro trabajo, eh, muchachos, ¿me están escuchando o estoy hablando solito? Hola, ¿ahí están? Sí, ingeniero, estamos Ok. Ya, sí me están atendiendo, qué bueno. afirmativa, es que estamos atentos. Sí, sí, no, una pequeña emergencia, le han robado el celular a mi esposa y está asustada, pero ahí mi hija la está ayudando. Por eso hice un pequeño paréntesis. Bien, entonces, hay contactores, hay relés, hay pulsadores y hay temporizadores cuando uno instala una máquina eléctrica dependiendo del uso que se le va a dar a esa máquina eléctrica. Por ejemplo, ahí les he puesto de la manera más sencilla para que entiendan cuál es la instalación eléctrica, porque ese es el curso, la instalación eléctrica de un motor monofásico, ¿no? Si vamos a la teoría, decimos que el motor eléctrico es un artefacto que tiene la capacidad de transformar la energía eléctrica en energía mecánica y así puede impulsar el funcionamiento de una máquina, ¿no? Dependiendo del movimiento que se quiere utilizar de este motor para hacer un movimiento en la parte operativa, ¿no? De una industria. Esto ocurre porque la acción de campos magnéticos que se generan gracias a las bobinas, eso ya lo hemos visto en los cursos anteriores, que son los pequeños cilindros de hilo metálico que hacen que se muevan, ¿no? Pero vayamos al mapa, como dijo el presidente de la ONU, ¿no? No sé si de repente lo puedan visualizar los que son técnicos, ¿no?
Si ustedes ven ahí, a la mano, aquí a la mano izquierda del diagrama que les he presentado ahí, ¿no? Este que está aquí, la llave térmica, ¿de acuerdo? La alimentación que viene de la red, que viene del medidor, y en el caso de una empresa, viene del transformador. Aquí está la línea neutra de color morado, no sé si lo vean igual, y la fase que es de color negro, ¿no? Normalmente está ahí marcado en el equipito. Ustedes instalan, esta es una llave termomagnética, ya saben que tiene una protección automática por sobrecarga, se dispara y se abre. Y por seguridad, ¿no es cierto? Aquí al costadito, ¿no? Esto que está acá es un interruptor diferencial, ahí está escrito. El interruptor termomagnético que alimenta, el interruptor diferencial que es de protección para el equipo, vamos, tenemos que proteger al motor, ya que vienen dos equipitos, ¿no? Dos dispositivos que hemos hablado anteriormente. Aquí hay un contactor, ¿no es cierto? Y acá hay un temporizador. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Que el contactor en este caso, que es monofásico, ¿no? Tiene una función como un interruptor, como un switch, ¿no? Es cuando, si es que quieren prender de manera manual y apagar de manera manual el motor, porque ojo que el motorcito está acá. ¿Cuál es la máquina eléctrica? Es este motor monofásico de 230 voltios, ¿no? Pero si no lo quieren hacer y quieren que ese motorcito trabaje de acuerdo a una programación, aquí está la instalación del temporizador, ¿ok? Ojo que esa circuitería que está acá no la vayan a tomar como referencia, porque normalmente los temporizadores, como los contactores magnéticos, la circuitería la traen definida en el momento que la compran. Dicen, este es el neutro, esta es la fase, este alambrecito marrón que sale de aquí tiene que ir para acá, el cablecito rojo se cortocircuita, el borne 5 con el borne 2, eso lo dice el manual cuando compran ustedes el dispositivo. ¿De acuerdo? Y de acuerdo a lo que dice ese manual del croquis eléctrico, ustedes lo instalan y tienen dos opciones. O utilizan un temporizador y lo programan, ¿no? Para que el motor se prenda a las 8 de la mañana, ¿no es cierto? Y se apague a las, qué sé yo, pues no sé, pues a las 2 de la tarde, por A o B motivo. 2 de la tarde se apaga, ¿no? Si no, y si tienen problemas y no quieren alterar la programación del temporizador, lo hacen acá de manera manual, con su contactor monofásico, ¿no? Lo suben, prende el motor, lo bajan, lo apagan el motor. Es un switch, es un interruptor. Pero por la cantidad de energía, ¿no? Que puede ser un generador bastante grande, importante, entonces un switch tiene que resistir, por eso se hacen los cálculos para poderlo accionar con seguridad. Y esto que están acá son los mecanismos de control, ¿no? ¿Qué hace un termomagnético diferencial? Que lo que hace, hemos dicho, de que una de las preocupaciones de controlar en los equipos eléctricos es las tensiones, que no varíen mucho. Si comienza una variación de tensión por ahí importante, el termomagnético va a estar saltando a cada rato. Perdón, el diferencial. Salta y salta y salta, entonces hay que llamar al mecánico, al mecánico eléctrico, para que chequee el motor a ver qué está pasando, por qué se dispara cada rato el interruptor diferencial, ¿no? Porque para eso se pone, por seguridad. ¿De acuerdo? Y el magnético, bueno, está protegido por el diferencial, no va a pasar nada. Eso que está ahí, esa instalación eléctrica, en realidad no es un plano eléctrico, es un esquema, ¿no? Por ejemplo, de arranque de un motor monofásico, ¿no? Instalado con temporizador, para un motor monofásico. Aquí la instalación eléctrica es un poquito más compleja, ¿no? Es un motor trifásico que tiene showdown, ¿no? Ahí a la mano izquierda les he colocado los pulsadores. Normalmente ese es el modelo de un pulsador, ¿no es cierto? Que tiene unas, si ustedes ven acá el dibujito, tiene unas flechitas, ¿no? De manera circular, que significa que hay que mover hacia la mano derecha el pulsador y recién activarlo. Porque si no, una persona de casualidad pasa y se resbala y se apoya en el pulsador y te altera todo el sistema eléctrico, ¿no? Normalmente se destraba y de ahí que se destraba, porque eso se hace rapidísimo, se presiona, ¿no? Un shutdown, ¿para qué cosa es? Es un pulsador para parar de manera automática todo un sistema.
El contactor, ya saben, acá lo pueden ver, está el contactor, ¿no es cierto? Perdón, la llave de alimentación, el magnético trifásico principal, el contactor, ¿no es cierto? Por acá hay un relé que dice cómo se debe manejar y por acá están los pulsadores, ¿no? Cuando quieren utilizar un arranque automático, presionan acá y arranca el motor trifásico. Y lo quieren parar, presionan acá. Eso cuando lo hacen de manera manual. Si no, lo pueden hacer este contactor y este relé de repente tiene adherido un temporizador y lo hacen de manera automática. ¿De acuerdo? Ya saben, ya les digo de antemano que las conexiones eléctricas que están acá no son las oficiales. Normalmente, por ejemplo, en los contactores dicen, ¿no? El pin del pulsador de arranque de botón verde tiene que salir y uno de esos pines va a la bornera número tal y hay que ponerlo ahí. Y el otro va al pulsador rojo de parada, al showdown, y el otro va al switch magnético eh, que, que se tiene en la instalación. El otro sale de aquí y entra al pin del KM1, del contactor, que a su vez conecta con el relé. Eso está escrito en los manuales, ¿de acuerdo? No se vayan a confiar y digan, no, pero el ingeniero Martín puso un esquema y yo he hecho esto, lo mismo, y se ha quemado el motor. No, tengan mucho cuidado. Ese es propio de cada equipo. Porque son modelos, ¿no? Los pulsadores pues tienen fabricantes. No, no es lo mismo comprarle un pulsador Schneider o comprarle un contactor no sé, a Siemens, que es otra empresa eléctrica que vende dispositivos, ¿no? Es un tema de marcas. Cuidan su know-how técnico ellos. Muy bien, de manera simplificada hemos hablado un poquito de motores, que es la máquina eléctrica rotativa que hablamos en la clase pasada, y ahora de los generadores eléctricos, que también son máquinas eléctricas. Un poquito para recordarles el concepto de lo que era un generador eléctrico como máquina eléctrica, dice la teoría, tal como está ahí, de manera resumida, que el generador eléctrico, muchas veces también llamado grupo electrógeno, es otro nombre muy utilizado, es una máquina que transforma la energía mecánica producida por un motor de combustión, en varios casos, en energía eléctrica, ¿no? Los generadores eléctricos, los más comunes, ¿no? Utilizan diésel o utilizan gasolina como fuente de energía de combustible y, como les dije, igual que los generadores y los motores pueden ser estáticos o pueden ser móviles, ¿no? ¿De acuerdo? O estacionarios, le llaman a los estáticos. Bueno, como norma general, los grupos diésel, si hablamos de los grupos diésel que son los más conocidos, normalmente son más pesados y tienen mayor autonomía y volumen, son equipos bastante grandes que los de gasolina. Los de gasolina son los que normalmente vende Promar, vende las casas comerciales porque son portátiles, pero son generadores. Por lo que los primeros son los más adecuados para instalaciones fijas y con grandes demandas de energía. Ahora, ¿cómo se instala? Hablando del curso de la instalación eléctrica de un generador eléctrico. Bueno, en realidad no es complicado, es una de las cosas más sencillas, pero hay que tener bastante cuidado, ¿ya? La instalación de los generadores eléctricos deben cumplir con la legislación vigente en el lugar donde se realiza el trabajo. Y podemos diferenciar dos tipos de instalación para los grupos estáticos en función de su zona de operación. Si hablamos de instalaciones exteriores, ¿no? De los generadores o de los grupos electrógenos, podemos decir que los grupos montados en el exterior deberán ubicarse lo más protegido posible de agentes atmosféricos. Normalmente se protege, ¿no? Agentes atmosféricos, por ejemplo, de que el generador no esté expuesto a polvo, a lluvias, etcétera. Y en el caso de instalaciones provisionales, será suficiente con apoyar al grupo sobre un terreno bien nivelado, cerrar la zona para impedir el paso de personas ajenas. O sea, hay que aplicar ahí el loto, ¿no? El bloqueo y el etiquetado por ser un equipo peligroso. Y evidentemente, con su puesta a tierra, porque es un generador, ¿no? Un generador ya viejito puede estar
teniendo una fuga a tierra en la carcasa y de repente el técnico o algún chismoso que pasa por ahí se puede quedar pegado si es que no hay puesta a tierra. Hay que diseñar la puesta a tierra también de los generadores. Aquí un poquito el tema está relacionado a equipos grandes, a generadores grandes, por ejemplo, como el grupo de generadores que tiene NOSA en Piura, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de la instalación de los interiores cuando el generador, que es bastante de potencia significativa, hay que instalarlo, ¿no? Dentro de una central eléctrica térmica, ¿no? Ya saben que los generadores de generación térmica son los que normalmente funcionan con diésel. Es que lo primero que hay que ver son los cimientos, ¿no? Normalmente son equipos, estos generadores son pesadísimos, ¿no? Van por encima de las 10, 15 toneladas, son inmensos. Para los que han tenido la oportunidad de entrar a ENOSA, bueno, los más antiguos, que son los más grandes, son muy pesados. Entonces, la cimentación debe ser dimensionada para evitar la transmisión de vibraciones y el ruido a la demás parte de la construcción. Y la superficie debe estar nivelada para permitir el correcto funcionamiento de esto. Evidentemente, ¿quién hace la cimentación? Tiene que ser un profesional calificado, un ingeniero civil, ¿no? Que calcule qué tipo de concreto, qué tipo de fierro va a utilizar, de tal manera que ese peso importante del generador absorba las vibraciones, ¿no es cierto? Y una nivelación adecuada para que funcione bien el generador que se va a instalar. ¿Qué más se tiene que tener en cuenta cuando uno pone un generador al interior de una instalación, ¿no? Es el tema de los gases de escape. Las tuberías de los gases de escape están fabricadas con tubos de acero, lisos, y deberán permitir la evacuación de los gases a zonas donde no generen molestias o daños, ¿no? Al final o el final de la tubería siempre termina con un capuchón de protección que impide la entrada del agua, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad la expulsión de los gases es una prolongación del tubo de escape del generador, ¿no? Y hay que adaptarle unos huequitos, para los que no saben, ¿no? Unos huequitos ahí donde sale un poquito de gas y hay que colocar ahí un equipo especial que Ocinermin normalmente fiscaliza a las empresas de energía que usan este tipo de generación eléctrica térmica para ver que la cantidad de nitrógeno, ¿no? Y un montón de agentes contaminantes del aire, no pasen los límites máximos permisibles, ¿no? Porque si no se genera una contaminación ambiental de aire y recaen multas, ¿no? Si hablamos de la visita de OEFA, por ejemplo, ¿no? De la organización especializada en fiscalización ambiental. Un momentito. ¿Qué pasó, hijita? Ya, ok. Ya listo. Ya. Ok, este, bueno, a través de la instalación de los tubos de escape, pues se fiscaliza OEFA, que es el tema, los encargados del tema ambiental, fiscalizan la contaminación de algunos agentes que se van al aire, que salen de los gases de combustión, que no pasen los límites máximos permisibles, ¿no? Entonces no se ganan una señora multa. Aparte de la instalación de los gases de escape, es la ventilación, ¿no? Ya sabemos que todos los generadores que funcionan con diésel, que son de generación térmica, justamente estos tubos de escape que tienen que estar bien diseñados para que los gases se vayan hacia afuera, pues deben garantizar una ventilación, porque si no se genera una acumulación de... ¿Qué es lo que botan los tubos de escape de los generadores gigantes? Lo mismo que botan los carros, los camiones, los autos, ¿no? Botan CO2. ¿Y qué es el CO2? Es un gas altamente venenoso, ¿de acuerdo? Es dióxido de carbono, monóxido de carbono, que es lo que sale de la combustión del diésel en el generador, ¿no? Que se bota al aire, ¿no? Entonces, si esta concentración de CO2, por ejemplo, al interior de una central térmica, no se monitorea, porque ahora está, por ley se exige el monitoreo de CO2, ¿de acuerdo? Y no está en los límites permisibles,
¿Qué es lo que puede pasar? ¿No? Puede pasar de que el operador que está a cargo de esa planta, donde maneja 4 o 5 generadores térmicos de gran potencia, pues puede amanecer muerto. ¿Por qué? Porque esos gases de repente se rompe el tubo de escape y no hay nadie que monitoree y comienza en una cabeceada el operador, comienza a inhalar CO2 y monóxido de carbono y amanece muerto. ¿De acuerdo? Porque es un gas altamente venenoso el monóxido de carbono. Y esa parte causante de todo este loquerío que hay en el mundo ahorita, el calentamiento global, ¿no? Un calentamiento global que ha alterado todo el clima en el mundo, incluyendo Piura, ¿no? De este fenómeno del niño que está por venir, que dicen que va a ser un fenómeno del niño letal, como el del año 83. Aunque he leído por ahí, yo estoy adscrito a, bueno, yo he sido años, 2, 3 años, director del INDECI. Tengo acceso por ahí a información privilegiada y parece que ya no va a golpear tanto el fenómeno del niño. Va a ser fuerte, sí, pero no va a ser peor que el 83. Hay unos vientos que se están cruzando por ahí que se están llevando las nubes para otro lado y va a haber fenómeno del niño, sí, pero no tan letal, no tan maléfico como inicialmente se predecía, ¿no? Entonces, la ventilación dice que la sala de máquinas en la que se encuentra instalado este grupo electrógeno o los varios grupos electrógenos deben tener una buena ventilación. Es un aspecto importantísimo, fundamental para el buen funcionamiento y sobre todo para la durabilidad del equipo. Debe permitir la disipación del calor emanado durante el funcionamiento del equipo, ¿no? Del generador, y garantizar el flujo correcto del aire de alimentación en aquellos lugares, sobre todo donde se realiza la instalación de grupos electrógenos y sobre todo donde la temperatura del ambiente es elevada, ¿no? Se aconseja el empleo incluso de extractores, ¿no? Que son ventiladores que funcionan a la inversa, ¿no? Que el aire que está en la planta la sacan y la botan hacia afuera. Y algunas plantas más pituconas le ponen aire acondicionado, pero igualito hay que expulsarlo, sacarlo de ahí. Lo que no se puede permitir es que haya concentración de CO2 que pueda matar a alguien. ¿Ok? El otro tema, estos generadores que son de gran calado, por decirlo de alguna manera, de gran potencia, consumen combustible en grandes cantidades, ¿no? No es que lleven un par de galoncitos para un par de horas, no. Normalmente hay que instalar también de manera adecuada dónde va a ir su tanque de alimentación de combustible que lo retroalimente, ¿no? Y ese chamba el operador, definitivamente, ¿no? El operador tiene que estar constantemente de acuerdo a un programa, cada cuánto tiempo tiene que alimentarlo de combustible para que no se pare el equipo, ¿no? Esta instalación de este tanque de abastecimiento de combustible también requiere de una elección y de una precisión también asesorada por profesionales en el tema. Los grupos normalmente suelen llevar el depósito ubicado en la bancada del grupo, ¿no? Pero en algunos casos se requieren autonomías superiores a la del fabricante o satisfacer la demanda especial, para lo cual es necesario emplear un tanque de gasolina o de diésel montado por separado, aparte, ¿no? La instalación del combustible, ¿ok? Incluso hay unas recomendaciones que tiene que estar a 20 metros del motor y debe tener una profundidad inferior de 5 metros. Es toda una característica técnica para poder almacenar el combustible que va a retroalimentar al generador para que siga funcionando, sobre todo cuando es de carácter continuo, ¿no? Cuando funciona 24/7. Y si hablamos ya de las conexiones eléctricas, ¿no? En los grupos electrógenos insonorizados, dice la conexión a los bornes debe ser fácilmente accesible. Deben estar preparados a tal efecto y protegidos con una placa de metacrilato, es un material especial que se utiliza para grupos electrógenos con instalación de arranque automático. Los cables que llegan desde el grupo, desde la red exterior, se conectan a las respectivas borneras y los cables de potencia siempre deben ser conectados entre el grupo directamente a los bornes del alternador, ¿no? Es toda una prescripción técnica, ¿no? Que solamente la gente especializada conoce cómo se debe hacer. Y las dimensiones de los cables es otra historia también, ¿no? Cuánto genera ese generador, valga la redundancia,
y el tipo de cableado que tiene que salir desde los tableros hacia la distribución de los equipos, de las máquinas que va a mover, o en el caso más doméstico, hacia los usuarios, ¿no? Que va a coberturar. La elección y el dimensionamiento de los cables está a cargo y es responsabilidad del instalador o del especialista de la instalación eléctrica. Hay un poquito para hacerle recordar, ¿no? Bueno, que ustedes lo conocen más que yo, ¿no? Los tipos de cables eléctricos, ¿no? Para que recuerden. Ya saben que los cables cuando se compran se piden primero por el tipo de aislante, ¿no? Todos los cables forrados que tienen su forro tipo TBW, ¿no? Ustedes ven ahí la tablita, son aislantes que soportan hasta 60 grados centígrados de temperatura. Ese es el nivel de temperatura que soportan. Ya si ustedes quieren ponerle un grupo electrógeno que ven que genera bastante calor y han monitoreado la temperatura y quieren que sea de un aislante de mejor calidad, pues tienen que pedir, a la hora que van a comprar, un cable RHW o los THW o los THWN, que son cables que soportan 75 grados centígrados de temperatura. Ojo, el aislante, estoy hablando del aislante. Luego hay unos más complejos que para trabajos más especializados, donde hay una mayor generación de temperatura en el par de arranque o en el par de funcionamiento de máquinas muy grandes, muy industriales, eh, cables que soportan hasta 90 grados centígrados de temperatura el aislante, ¿no? Y ahí está su código, THHN, los XHHW2, los THWN2, etc. Si ustedes se dan cuenta, el calibre es el mismo. ¿Qué es lo que varía? Es el aislante. La cantidad de temperatura. Por ejemplo, ¿qué tipo de alambre se utiliza normalmente? Por ejemplo, en todo lo que es la instalación de iluminación en una casa. Es el calibre, es el AWG14, ¿no? Y soporta 15 amperios. ¿De acuerdo? Está 15 amperios, 15 amperios, 15 amperios. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el más comercial para el tema doméstico, para el tema residencial, es el TW. ¿No? En Piura no pasamos de los 33 grados. Pero bueno, se puede recalentar el techo cuando la instalación es empotrada, máximo llega a los 40 grados, no llega más. Bueno, salvo un día, pues, así como me acuerdo en Puerto Maldonado, una vez hizo 35 grados centígrados de temperatura. Puede llegar a los 50 y tantos, pero no pasa de ahí. No pasa de acuerdo. Entonces, los calibres son los mismos, ¿no? El AWG14 es 15 amperios, 15 amperios, 15 amperios. ¿Cuál es la diferencia? Lo que soporta de temperatura el aislante. ¿Cuál es comercial, por ejemplo, para las instalaciones residenciales? El TBW. Si ustedes piden un alambre, un cable TBW 14 AWG, le van a dar un cable que soporta 15 amperios y que resiste hasta 60 grados centígrados de temperatura. Si lo van a utilizar en un equipo eléctrico de generación de más calor, igual es un cable, por ejemplo, un THW 14, de calibre 14 AWG, que también soporta 15 amperios, pero resiste más temperatura. ¿De acuerdo? Los calibres son estándar. El cable 14, el cable 12, por ejemplo, las acometidas. Hay que ver si me corrigen si es que me equivoco. Normalmente se usa el 10 AWG, 30 amperios, ¿no? El 14 se utiliza para iluminación, 12 para toma corrientes, aunque normalmente, dependiendo del diseño de la casa, el estándar es TBW 14 AWG, ¿no? Es lo que más se usa. Ahora, si tienen una residencia con piscina, con motores, con termas especiales, con hornos especiales, eso ya tiene que ser calculado por un profesional en el tema, ¿ok? Y los calibres van desde los 15 amperios hasta el 4W, hasta el 4 sobre 0 WG, que soporta 195 amperios, que es para instalaciones de potencia más complejas. Esto es importantísimo, ahí lo ven. Ustedes ven acá el generador, ¿no? O el grupo electrógeno, como le quieran llamar. Y acá está su puesta a tierra, ¿no? Siempre obligatorio su puesta a tierra. Justamente para evitar de que cuando se vaya envejeciendo el equipo, por efecto de la tierra, se salten los electrones a la carcasa
y el técnico no quede expuesto a que en un mantenimiento, en una revisión del equipo, pueda quedar pegado. El pozo a tierra, las piezas metálicas de las instalaciones que están expuestas al contacto con las personas y que por un defecto de aislamiento incluso podrían llegar a encontrarse con una tensión y estas deben estar conectadas siempre a una pica de tierra, a una puesta a tierra, ¿no? Incluso se han provisto los grupos y los paneles de su correspondiente borne a la puesta a tierra, ¿no? Hay que siempre conectar a tierra por seguridad. Hay un poquito para que vean cómo son los grupos electrógenos en las industrias que se dedican a la generación térmica, ¿no? Que venden energía, más o menos es así, ¿no? Es toda una instalación sofisticada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí ven cómo salen los gases, ¿no? Y que tienen que eliminarse hacia afuera y no tienen que encapsularse acá, porque esto puede generar la muerte de la gente que trabaja al interior de esto, si es que no está bien diseñada la ventilación y la evacuación de gases. Acá también, en esta figura que ven acá a la mano derecha, ¿no? Sale del sistema de combustión, ¿no? Como si fuera un tubo de escape de un carro, y sale y se va hacia afuera. Incluso hay empresas, ahora con todo esto del tema ambiental, que los gases de efecto invernadero, que son el dióxido, el monóxido y los contenidos de azufre, los mandan a burbujear en agua. Los burbujean en agua y de ahí lo que sale lo conducen al aire, ¿no? De tal manera que cuando llega UEFA y comienza a evaluar los gases que salen al aire, pues ya las concentraciones son bajísimas, ¿no? Porque todos los gases primero burbujean en agua y ahí se van al medio ambiente. Normalmente eso hacen últimamente. Ahora, ¿qué es un tablero de transferencia y para qué sirve, no? Los tableros de transferencias normalmente los grupos electrógenos lo tienen, ¿no? Es un dispositivo que se instala junto con el tablero eléctrico, el mismo que conecta los circuitos que se desea alimentar durante un apagón o una interrupción eléctrica, ¿no? Normalmente los grupos electrógenos se usan como alternativas energéticas cuando hay problemas en la red principal de energía, ¿no? Lo utilizan los hospitales, lo utilizan las empresas de manufactura cuando no quieren parar su producción, ¿no? Un problema en la red de Electronoroeste hace que se activen y funcionen. E incluso en muchos de los casos de manera automática entran a funcionar los generadores, ¿no? Los generadores para distribuir la energía en la red eléctrica y continúe la chamba, ¿no? Para evitar pérdidas. Por eso es bueno que sepan también, por ejemplo, la ley de concesiones eléctricas, el artículo 91, si no me equivoco. Estoy que les hablo de la ley de concesiones en mi época, cuando trabajaba en Electronorte con el ingeniero Modesto en el año 96. Me acuerdo de ese dispositivo, no sé si era el mismo, de repente lo voy a engañar. Pero ¿qué dice? Dice que está estrictamente prohibido que la empresa principal te corte la energía. No te la puede cortar, tiene que avisarte que te va a cortar. Me acuerdo que en Chiclayo, con el ingeniero Modesto, que estábamos en la parte comercial, nos ganamos unos juicios grandotes de un montón de dinero con empresas grandes, porque a veces se nos caía la línea por problemas técnicos y nos caían juicios. Desde el punto de vista legal, cuando tú no puedes cobrar, cuando tú no puedes cortar si no tienes una autorización de la empresa ENOSA, hay un delito comercial que se llama lucro cesante. No sé si lo sepan. Bueno, por cultura general, para que lo sepan. ¿Qué significa el lucro cesante? Llega el abogado a ENOSA y le dice, mira, hermanito, tú me has cortado la energía sin haberme avisado durante tantas horas y yo tengo una empresa que me dedico a hacer estos productos, ¿no? Y en las horas que tú me has cortado, yo he dejado de producir una cantidad X de productos que normalmente me facturan $5,000. Por lo tanto, en las horas que me has cortado la energía, tú me debes $5,000 y te denuncio para que me los pagues. Eso se llama lucro cesante. Y eso existe. Y ENOSA lo sabe, la parte técnica comercial lo sabe. Pueden ser denunciados. No se puede decir, ya, mañana les corto la luz. Sí lo pueden hacer de acuerdo a la ley de concesiones, pero tienes que avisar en todos los medios de comunicación masiva. Señores, ¿cómo se llama? La subestación número tal del asentamiento tal, tal, tal y tal va a entrar en mantenimiento de tal hora a tal hora. Cuanto menos tiempo, mejor. Y es más,
Te cortan la energía, tienen que compensarte. En el recibo de luz tiene que ser compensación por corte de energía el día tal de 8 de la mañana a 10 de la mañana, 2 horas. Al final aparece menos 0,25 centavos. Bueno, no es mucho, pero tienen que hacerlo porque la ley es clara en ese sentido, ¿no? Y lucro cesante, pues a veces se pierde mucho dinero, pues, ¿no? Porque hay empresas que presentan sus abogados que dicen que perdieron $500,000 y ENOSA tiene que pagarles, pues, ¿no? Si es que no se avisa y no se comunica oportunamente. Bien, el interruptor de transferencia, bueno, de los tableros, para ir de frente al grano, no quiero extenderme mucho tampoco más en estos, esos son los que normalmente están colocados en los generadores, ¿no? Tienen todo su sistema de control, tienen sus timers y a eso es lo que se va hacia afuera. Lo que está aquí al costado es una instalación eléctrica de lo que es la transferencia de grupos electrógenos manuales, ¿no? De los electrógenos chiquitos. Ojo, que el KM1 y el KM2 son contactores. La circuitería viene, ya les conté, viene en el manual cuando compran el contactor. Este es un circuito típico de aquellas empresas que teniendo energía eléctrica de la empresa, ¿no? Del concesionario, hacen un sistema de conmutación automática de tal manera que si se corta la energía acá, entre en funcionamiento el grupo electrógeno. ¿De acuerdo? De manera automática. Ahí está, para los que les gusta romperse la cabeza con la instalación eléctrica, ahí la tienen. Esa conexión es válida. Bueno, ese KM1 y KM2 que son contactores, tanto por el lado de la red principal como el KM2 que está en el lado del generador, son Schneider, son muy buenos. De repente esa conexión eléctrica sí les puede servir de algo, ¿no? Muy bien, hemos hablado de las máquinas eléctricas rotativas, motores y generadores. Y si hablamos un poquito de las instalaciones de los transformadores, primero hablaremos de las partes de un transformador. Ahí tienen un poquito la figura de lo que es un transformador de potencia, un transformador trifásico, ¿no? Tiene las boquillas, las líneas para la alta tensión. Este es un trafo de alta a media tensión, ¿no? Entra acá la alta tensión en estos bornes, con sus aisladores, con su juego de aisladores. Entra la energía que viene de alta, la transforma de manera interna y sale por acá 1, 2, 3, 4, ¿no? Sale por las boquillas de baja tensión. Entonces ustedes dirán, Inge, pero acá hay 3, ¿y por qué salen 4? Bueno, es por la transformación 220, que se transporta la energía en alta, y la transforman a la energía más comercial que se usa hoy en el Perú, la 380-220, ¿no? Aquí está la línea R, la línea S, la línea T y el neutro. ¿Ok? ¿Qué más tiene? Tiene un tanque que está ahí pintadito de rojo. ¿Y qué hay en el tanque? Aceite dieléctrico, que es un enfriador. ¿De acuerdo? Cuando la energía pasa y se transforma a través del campo magnético, el campo eléctrico, de la alta tensión a la baja tensión, el aceite dieléctrico tiene una labor de refrigeración. Aquí están las placas a tierra. También hay que aterrar el transformador. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por seguridad del técnico. Porque el técnico tarde o temprano, según la programación, tiene que entrar al trafo a hacer mantenimiento, ¿no? Y si hay una fuga en la carcasa, como ya les he contado, y no está la protección a tierra, el técnico pues, se muere así de simple, ¿no? Acá está la válvula de drenaje, es para cambiar el aceite dieléctrico. Es como un cárter, un auto, ¿no? Sacan el cárter, le vuelan el tapón y le botan todo el aceite al carro y le meten aceite nuevo. Igual es acá. Sacan el aceite, lo mandan a un tanque especial y le ponen aceite dieléctrico nuevo. Dependiendo de las horas, de las horas máquina de trabajo del transformador. ¿De acuerdo? De ahí por acá ven estas cositas larguitas, ¿no? Pescuezonas que salen de la parte de atrás. Algunos trafos tienen adelante y atrás, otros tienen a los costados, que son unos tubos de radiación, pero que en realidad ¿qué son? Son enfriadores de aire. ¿De acuerdo? Entra el aire por ahí, tiene contacto y hacen lo posible, lo que puede tratar de aportar el aire fresco a los tubos de radiación para enfriar
el aceite eléctrico, que se recalienta en el trabajo de transformación. ¿Ok? Después hay instrumentos indicadores. Acá hay ¿cómo le llaman esto, Dios mío? Son unos visores, ¿no? Para ver, porque igual que un carro, igual le pasa a los trafos. A veces pasa que baja su nivel de aceite eléctrico, y hay que rellenarlo y se rellena, ¿no? Hasta que haya plata y se cambia, ¿no? Porque eso no es normal. Pero cada cierto tiempo se rellena para mantener los niveles de aceite eléctrico en el funcionamiento del tráfico. ¿Ok? Bien. Aquí están los agujeros de inspección, ¿no? Vamos a poner, NOSA, la empresa dice, señores, ¿sabes qué? Hay que cambiar el tráfico de la urbanización tal, tal y tal. Bueno, lo bajan, cortan la energía, sacan el transformador y aquí tienen unas tapitas tipo manhole, ¿no? Sacan el aceite y les permite chequear cómo están las bobinas, los arrollamientos, ¿no? Para ver, y ya el especialista dirá si amerita de que siga con vida el transformador o le dan de baja, después de una cantidad de horas hombre de máquina del trafo, ¿no? Y amerita su cambio correspondiente. Un poquito, si hablamos acá ya de la transformación, acá hay ya hablando entre, bueno, este es un trafo de alta a media tensión, y aquí vamos a hablar de media tensión, ¿no? Ya de la salida de este trafo, que se transforma también, porque es otro tipo transformador, este transforma de media a baja tensión, y este que está acá, que les he puesto, que es un trifásico, es de alta a media tensión. Bueno, igual se da la relación de transformación, va a los tableros, a la redistribución, y esto es lo que vende, ¿no? Estas son las celdas de media tensión que normalmente están en las centrales, ¿no? Los técnicos que trabajan en centrales, ahí están las celdas de media tensión que tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Ellos chequean cómo entra y cómo sale el trafo de media tensión y cómo sale ya transformado a baja tensión, que es lo que comercializa ENOSA a los usuarios, la baja tensión. Ese es su negocio. Bien, acá hay una instalación de transformadores, un poco para que visualicen, ¿no? Acá hay una conexión de media tensión con baja tensión. Creo que está de los tableros, pasa a las boquillas, ¿no? Y sale a los tableros correspondientes, ¿no? Realmente la instalación es sencilla, entre comillas, porque eso es lo que se ve en la figura. Y la conexión a tierra, ¿no? Se las instalaciones eléctricas. Normalmente se transforma, sale de una celda, se transforma, pasa a otra celda, por temas de seguridad, y ahí se distribuye, y por temas también de monitoreo, ¿no? Para ver cómo está el voltaje, para ver cómo está el factor de potencia, para ver cómo está el amperaje, etcétera, etcétera, ¿no? Los controles correspondientes que se llevan. Acá es un poquito más a lo real, ¿no? Usted ve acá una línea, la línea eléctrica de 13.8, media tensión, llega a los aisladores, ¿no? Pasa acá, aquí hay unos pines que aíslan también, de aquí bajan por aquí, ¿no? Bueno, no veo los cutados, que deberían ser los fusibles, o de repente están por acá, que no se ven, ¿no? Pero baja de la línea de media, ¿no? A estos aisladores, este aislador baja acá, este también sigue siendo de media, no se ve, de repente está por el otro lado, están las clavijas de baja tensión, que son las que se bajan por aquí, por este ducto rojo. De repente es una conexión de baja tensión subterránea, ¿no? No se ve muy bien, pero más o menos eso parece. El tema es que hay una transformación, ¿no? Ya saben que los transformadores son máquinas eléctricas estáticas de lo que realmente hay en el campo. De aquí por acá, esta en realidad es una máquina eléctrica doméstica que se usa mucho porque tiene un consumo importante de energía, ¿no? Y es vital en la vida de los seres humanos, ¿no? Por aquí he tratado de recordar un poco mis conocimientos cuando estudiaba en Sensico, ¿no? Estudiaba electricidad y aprendí a instalar electrobombas.
Bueno, normalmente las electrobombas de carácter periférico, sea cualquiera la que sea su marca, si son de carácter doméstico, residencial, de medio caballo, o un caballo, si es que la casa es un poquito más grande, de 3, 4 pisos, les he puesto una conversión eléctrica. Por ejemplo, medio HP, medio caballo de fuerza, ¿no? Equivale a 370 vatios en el sistema internacional. Y el flujo, bueno, ustedes ven acá estos orificios en una pequeña electrobomba, ¿no? Aquí está la entrada de succión, ¿no? Entra acá la tubería de succión, se mueve la hélice interna, que es la que le da la presión hidráulica, y sale por este ducto que se va hacia arriba, que es el que llena el tanque elevado para almacenar agua, ¿no? Normalmente una bombita de medio caballo, eh, según la especificación técnica de placa, puede lanzar el flujo de agua hasta 35 metros a una velocidad, a un caudal de 35 litros por minuto. ¿Ok? Y te dan las condiciones técnicas por cuál es la succión, la profundidad de succión para la tubería que vas a instalar. Un poquito esto es lo que normalmente se usa en el almacenamiento de agua para que funcione la motobomba como máquina eléctrica. Y van desde este es un flotador mecánico y estos son los electroswitch, ¿de acuerdo? Son controladores de nivel eléctrico de manera automática. Uno es el que se pone en el tanque elevado y el otro, bueno, ahí normalmente está la marquita. No se ve ahí, pero ahí dice C, uno es para la cisterna, y T, otro es para el tanque elevado. ¿De acuerdo? Y esa es un poquito la idea de esta máquina eléctrica, que es muy doméstica, que lo mínimo que deberían saber es cómo funciona, ¿no? Lo que les comenté, en esta parte acá de la bombita, se instala la tubería. Normalmente es mucho más, de mayor diámetro, más gruesa que la tubería de impulsión, porque esta es la tubería de succión. Aquí abajo tiene una válvula check, que ¿qué es lo que hace? Que cuando la bomba entra a funcionar, el agua sube, pero una vez que si por algún motivo se para la bomba, el agua no regresa, se queda contenida ahí en la válvula check. Válvula de pie o válvula check le llaman uno, ¿no? Y esta es la cisterna. Esto que está acá es un control, que es la figurita que está acá, este es un controlador manual, ¿no? A través de un flotador, una vez que el tanque de agua se llena, sube perdón, la boya y cierra acá el sistema. Ya no entra agua. El tanque queda llenecito de agua. Y queda listo para llenar el tanque, ¿no? Aquí, esta figurita que ven aquí es un rebose, ¿no? Normalmente las bombas a veces fallan por una parada de agua, porque se va el agua, hay que cebarla a la bombita. Echarle agua para que esté completamente llena el agua de aquí a acá. ¿De acuerdo? Y no falle en el lanzamiento. Prende su bombita, de aquí vemos la parte eléctrica, ¿no? A través de los niples y su codo, y llega al filtro. Esto es para filtrar la impureza del agua que nos manda EPS grado. Porque llega con microbios, llega con trazas de sulfato, etcétera. ¿De acuerdo? Ahí Juan Ortega, que es ingeniero químico, nos puede ayudar en el tema. Eso es lo que se filtra. Y luego se almacena. Se almacena en el tanque elevado y también tiene un control automático de nivel. ¿Me entienden? Que es a través de esta boya, ¿no? Una vez que se llena, sube el nivel y aquí se para, ¿no es cierto?, la orden a la motobomba de que ya no dé más agua. ¿Ok? Y por la parte de abajo, o por un costado, todas las conexiones eléctricas, los colectores eléctricos que alimentan la casa. De repente, la tubería que va al segundo piso para los grifos, los servicios higiénicos, esta va al primer piso, para lavar el carro que va al patio, etcétera. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona el sistema de niveles?
a través de los electroswitch, ¿no? Aquí está la bombita, ¿de acuerdo? Le conectan una unión universal, aquí y acá. Ustedes se preguntarán, Inge, ¿para qué son las uniones universales? Bueno, a veces la mala suerte nos acompaña y se quema la bomba. La unión universal tiene la función que abres aquí, abres acá y sacas la bomba y la cambias. O la mandas a reparar, o te compras una nueva, ¿no? ¿Y la llave de paso para qué sirven? Que hay una llave de paso, una valvulita, justo para detener, ¿cómo se llama? La carga de agua. ¿Por qué? Porque todo esto que está aquí está llenecito de agua. A veces son metros, dependiendo de la altura de la casa. Si de 3 pisos, son 10 metros, 12 metros de altura. Antes de sacar la bomba y cambiarla o mandarla a reparar, cierras acá y todo eso se queda cargado de agua, no pasa nada. ¿Sí? Igual la misma pregunta de repente me la hacen acá, Inge, ¿y por qué unión universal aquí y unión universal acá? También para cambiar los filtros. Abres aquí, abres acá y este filtro, como ya está saturado de microbios, de porquerías, ya tiene medio año, un año y tiene un montón de contaminantes, lo sacas, lo cambias y luego pones tu unión universal aquí, cierras aquí y cierras acá. Y tu agua entra ya purificada, o por lo menos con menos germen, ¿no? ¿De acuerdo? Y el agua sale por aquí. Eso es lo que va a la vivienda o a la cantidad de circuitos de agua que tenga la vivienda. Que hay una llave también, ¿ok? La llave de paso que tienen también para evitar que haya un retorno de agua violento. Y acá en la cisterna, bueno, la válvula de pie que ya les conté que también controla de que el agua no retorne y quede cargado esto. Esto tiene que quedar cargado de agua. Ojo, que si esto no queda cargado de agua, la bomba se puede quemar. El gran problema que tienen las bombas de agua es que si chupan aire, como se dice comúnmente en el argot criollo, cavitan, ¿no? Y al cavitar se embalan y al embalarse se queman. Entonces, siempre cuando uno cambia una bomba, tiene que garantizar de que esto que está aquí está cebado, que esto está llenecito de agua y de aquí para acá también está llenecito de agua. O si no, como les expliqué en la figurita anterior, ¿no? La ceban, después que conectan, ceban, llenan el agua para que termine de llenarse todo el sistema de succión y lo cierran, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, así haya aire acá, cuando ustedes empiezan a succionar, lo que no debe haber aire es aquí, porque esto es lo que malogra la bomba. Jalan acá, ya llenaron, ya cebaron y el agua se va. Al final el agua, perdón, el aire sale por acá a la hora que tiene el tanque y se va por otro lado. ¿Ok? Bueno, y la conexión es de lo más simple, ¿no? Va de la línea, del neutro. Normalmente estas bombitas de agua son monofásicas, se conectan ahí. Lo más importante son los controles de nivel en una instalación. El flotador eléctrico o el electroswitch que les comenté, ¿no? El electroswitch, por ejemplo, para el caso de la cisterna o del tinaco que dice acá, mientras esté arriba, se mantiene la conexión en on, ¿no? O sea, para cuando baje el nivel. Lo que pasa es que aquí en estos, por lo que nunca han destapado un flotador, un electroswitch de estos, adentro tiene una bolita de acero. Esa bolita de acero se mueve de aquí para acá, de la derecha a la izquierda. Cuando está en el nivel máximo y el tanque ya está lleno o ya se calibró o ya se hizo la configuración, la bolita se mueve y te da on o off. ¿De acuerdo? Cuando uno comienza a gastarse el agua del tanque, ¿no? Y el flotador comienza a caer por gravedad, la bolita se mueve y es la que da la señal a la parte eléctrica, a la bomba, para que comience a succionar y se comience nuevamente a llenar el tanque de agua. ¿Y hasta dónde lo llena? Lo llena justo hasta el límite en la que el flotador eléctrico, el electroswitch, lo va a controlar porque el flotador mecánico que está acá lo va a cerrar de manera automática, ¿no? Esta bollita que está acá llega a la misma altura que el electroswitch, se ponen de acuerdo, se gradúan y listo. Se paró el flotador mecánico, se apagó la bomba, ya no hay agua. Y en la cisterna es al revés,
Por eso que están marcados acá una con C, acá una con C y una con T, las electroválvulas, los electroswitch. Igual, acá, cuando no hay agua, ¿no? El flotador eléctrico manda una señal a la bomba que le dice, no hay agua, no te prendas, te tengo apagada, estás en off, ¿no? Hasta que entra el agua que viene de la línea de afuera, se comienza a llenar la cisterna, comienza a subir, y una vez que llega aquí, le dice al motor, ¿sabes qué, hermano? Ya tienes autorización para bombear, hay agua. Estos mecanismos que están acá son mecanismos de protección de la bomba. Si hay agua, la bomba no la prende, porque todo lo defiende el flotador. Si no hay agua en la cisterna, lo defiende el flotador. No hay agua, y para que no se queme la bomba, piña, pues no hay agua. Se bañarán con un balde de agua. Tendrán que ir a traer el canal para que se bañen. Bueno, esto es un poquito por cultura general, no les voy a explicar porque no quiero marearlos. Hay otro sistema también, para los que no les gusta el tanque de agua porque no tienen azotea, pues, ¿no? Hay gente que tiene ¿cómo se llama? Su mini departamento, entonces, ¿y a dónde ponemos el tanque elevado? Normalmente se usan los sistemas de tanque de presión de agua. Acá la jugada es la misma, ¿no? Adentro hay un sistema hidroneumático, ¿ya? Hay ¿cómo se llama, Dios mío? Un diafragma adentro, que es como un globo gigante, de tal manera que cuando la bombita de la cisterna bombea el agua, esto se empieza a llenar y el globo, que es como un bladder de una pelota de fútbol, que es grandote, no creo que es chiquito, es grande, se comienza a comprimir. Se comienza a comprimir, ¿no? Porque entre el agua y el aire, saben, ¿no? Por ingeniería, el agua es incompresible, es imposible comprimir el agua. Es lo único que se puede comprimir es el aire. Una vez que el aire se comienza a comprimir y uno se da cuenta más o menos la presión que tiene el aire acá, que debe ser exactamente igual a lo que marca el manómetro acá de presión, ¿no? A través de estos switches de presión que se conectan en la parte eléctrica, igual ¿cómo se llama? Este, con la alimentación principal que viene de la calle, que va a la bomba. Acá hay contactores también que pueden hacer, funcionan como si fueran una boya cuando hay problemas de presión, pero que se transmiten a través del switch, ¿no? Porque acá también se acaba el agua, pues, ¿no? Una vez que la presión comienza a disminuir, se da cuenta uno acá en el manómetro le manda una señal al switch de presión, el switch de presión le avisa al de acá y pum, arranca la bomba para volver a bombear y generar presión acá, ¿no? La gran diferencia en estos equipos es que tienen un funcionamiento automático, ¿no? ¿Por qué? Porque caen por diferencia de presión. Por ejemplo, en esta llavecita, vamos a suponer que sea la ducha de un baño. Tú abres la llave de la ducha y ¡fum! Automáticamente te caen las 40, 50 libras de presión del tanque. Evidentemente en agua, ¿no? Porque, o sea, el tanque lo que hace es presionar el agua, ¿no? Porque el aire no se mezcla, el aire está acá solito, encerrado, está comprimido nada más. Y te suelta la presión y te tiras un baño a la patada. ¿Ok? Entonces, cuando no hay agua, disminuye la presión. Cuando disminuye la presión, el manómetro le manda una señal al switch de presión, el switch le manda una señal a los contactores y se comienza nuevamente a comprimir el tanque, porque es una compresión hidroneumática, una compresión de aire, ¿no? De tal manera que pueda expulsar a una determinada presión el agua. Ok, muchachos. Como siempre, ha sido un gusto inmenso hablar de las instalaciones de las máquinas eléctricas y por ahí les he metido un poquito el tema de electrobombas, que les puede servir de algo. ¿De acuerdo? No sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna consultita dentro de mis conocimientos que tengo y los pueda ayudar. ¿Alguna duda, muchachos? Ya saben que el examen se lo doy después de almuerzo, lo envía don Edgar. Pueden ver el video, pueden ver las clases y sobre eso contestar las preguntas sencillísimas del examen, ¿no? Ya saben que mi intención no es jalarlos, sino que tengan cosas básicas, ¿no? En la mente, ¿no?
De eso sí. A ver, correcciones, me he equivocado en algo, he dicho algún improperio, alguna, este, Hugo, Hugo pedía, Juan, ¿estás por ahí? Ortega. El ingeniero Ortega la vez pasada en mi clase anterior me hizo una corrección y quiero aprovechar para corregirla también. En la clase anterior hablé del INACAL, ¿no? Y dije una barbaridad. Dije que el INACAL era el Instituto Nacional de Calibración. ¿Ya? Bueno, no es exactamente de calibración. Bueno, hace calibración, pero INACAL no significa eso. Significa Instituto Nacional de Calidad, que entre sus funciones hace calibraciones. Calibraciones para todo tipo de equipos, ¿no? Desde equipos de biología, ¿no? Hasta equipos eléctricos, equipos electromecánicos, etcétera, etcétera. Entonces quiero corregir esa barbaridad, porque me pueden decir, no, de que el Inge está que nos mete flor, está que nos engaña. Entonces quería, por favor, corregir eso que dije en la clase pasada. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo bien? A ver, Valladares, Coscomba, Moncada, Chapulín, Joaquín y No, Chapulín. cuando siempre veo la leche le pregunto por mi sobrino, dijo, no, a ti te ¿Todo bien, agarran de muchachos? pulso. Ninguna, Inge, todo conforme. Conforme. Muy bien, muchachos. Cualquier cosa No se hubiera sido pedía por ti, no, Corríjame, conversación. corríjame, no se porque hay hubiera cosas contado que yo todo he el... olvidado. Ya lo digo yo, Anthony. Si De supieras, acuerdo. Ok. Bien, muchachos, ya saben, vayan a descansar, a comer sus sagrados alimentos y después de almuerzo les envío el examen con don Edgar, como hacemos siempre, para poder entregar los certificados. ¿Ok? Gracias. Gracias por todo, muchachos. Un fuerte abrazo. Ah, y Bien, gracias. el miércoles los espero para el último curso que voy a dictar, que es sobre tableros de control, tableros de mando, un poquito, para ilustrarlos. ¿Ok? Ingeniero, muchas Listo. gracias. Gracias por todo, muchachos. Cuídense. es que